Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, avisar que esto no es una reseña de perfume, sino que vamos a ver el perfume de cerca. La reseña la tenéis en el canal. Vamos a ver el perfume de cerca para aquellos que tengan dudas, que quieran ver detalles en el perfume a la hora de comprobar que su perfume es auténtico, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo de cerca. Vamos a hablar del perfume Angel Eau Demon de Givenchy. Vamos a tener en cuenta que tiene distintas ediciones y que estas distintas ediciones tienen más o menos las mismas bases a tener en cuenta, tanto de la caja como del perfume, y que únicamente varían los colores, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde luego vamos a ver ya en el inicio de la caja que tenemos muchas distintas texturas, que aunque parece blanca, no es una caja blanca de cartón corriente. Sí que la parte de detrás tiene mínimo relieve, pero algo tiene. Lo importante es, primero, esta parte de aquí tiene el emblema Givenchy, que si lo tocamos por supuesto tiene relieve. Luego aquí tanto lo que es el emblema, la parte de las letras, si pasamos el dedo tiene relieve. Muchas veces recalco estas cosas porque cuando son falsificaciones nos encontramos la caja lisa completamente. Y aquí e incluso esta parte de aquí que parece como de escamitas, ¿veis? Pues también tiene textura, tiene relieve. Con lo cual todas estas letras, todo esto podemos notarlo al pasar el dedo. Cuando nos vamos a la parte de abajo, esto es completamente falsificable, se imprime y ya está, código de barras, todas las letras estas, todo, ¿vale? Aquí nos pone un tanto por ciento de volumen, de alcohol, ese tipo de cosas. Sí que nos vamos a fijar que justo, a ver si se ve, sí se ve, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos número, letra y dos números. Esa es la secuencia de fabricación, el lote de fabricación de este perfume. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí, como veis, no está impreso en ningún tipo de letra. Lo que está es a presión. Y es de ese modo que lo tenemos que tener en cuenta y donde lo vamos a encontrar en el perfume, ¿de acuerdo? Vamos ahora a buscarlo. Vamos a entrar en la caja, pero antes de ver el frasco del perfume, vamos a ver la caja interior, que aquí es muy interesante. Veréis muchas veces en las falsificaciones esta caja interior, la que sujeta el perfume dentro de la caja, cuando son falsificaciones es de un cartón liso, pequeño, fino, eso sí lo ponen. Y en este caso, por lo normal, si lo ponen es liso y sencillo, sin mucho más. Pero fijaros en la complicación que tiene esta caja en el interior. ¿Por qué? Porque esto está creado para que abrace al perfume de tal modo que dentro de la caja no se dé golpes al moverse. Entonces os parecerá una tontería, pero fijaros también en este cartón interior de algunos perfumes como este, que se han dedicado a darle forma, a pegarlo y a componerlo, ¿de acuerdo? Esta podría ser una parte importante del perfume. Nos vamos al frasco, que desde luego es bonito, es complicado, por así decirlo, pero ¿son falsificables? Por supuesto que sí. Estas botellas todo lo falsifican, entonces podemos darnos cuenta de detalles, pero tened en cuenta que hoy en día lo falsifican y muy bien. Nombre del perfume, con donde pone Angel Eau Demon o de Parfum, y aquí pone la marca. Nos fijamos que tiene un degradado, ¿de acuerdo? Lo que es el tapón sí que es de plástico, todo lo demás es de cristal. Y vemos la forma que tiene, ¿de acuerdo? Podéis fijaros en los relieves, en las distintas formitas que tiene. También es importante señalar que si nosotros damos la vuelta al perfume y nos fijamos bien en las distintas facetas de esta forma tan especial, nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Bueno, pues que tiene ese degradado, ese color, esas distintas pestañas, como estáis viendo, de todo lo que es el intrincado del perfume, ¿de acuerdo? Lo estamos viendo un poquito en detalle para que lo podamos ver. Muy bien. Bueno, pues luego también hay que decir la parte del tapón, ya la estamos viendo aquí, ya vemos el tapón de plástico, lo dejamos aquí. Aquí en lo que es el spray no trae ningún emblema, ninguna cosita. Hay algunos que a veces traen la marca de la marca aquí puesta, pero en este caso no, es sencillo. Sí que me gustaría que os fijéis siempre que vuestro perfume no tenga fugas, que si lo apretáis fuerte, intentáis moverlo, no se pueda mover, porque comentamos muchas veces
que hoy en día se rescatan, recogen los frascos vacíos, usados, de los contenedores de basura o los recompran a quienes ya lo han terminado, lo fuerzan, lo abren y lo rellenan de cualquier cosa. Entonces, mucho cuidado con los frascos que puedan ser auténticos pero rellenados. A veces es necesario probar, aunque sea el perfume, conocerlo un poquito de perfumería, porque muchas veces, pues mira, si se me acaba, lo fuerzo y lo relleno de cualquier agua de colonia del supermercado que sale barata y lo vendo a precio de Givenchy. Así que chicos, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Cuando ya vamos a terminar viendo lo que es la parte de abajo del perfume, ¿de acuerdo? Es aquí donde nos vamos a encontrar, en este caso no es pegatina. Oye, esas cosas pueden cambiar, pero al menos en estas ediciones no es pegatina. Nos vamos a la parte de abajo donde vamos a encontrar impreso en letras blancas lo que habíamos visto de los datos del perfume, donde lo han fabricado, todo eso, y es aquí donde nos vamos a encontrar la numeración de 4 dígitos que nos habíamos encontrado aquí, en la parte de debajo de la caja, ¿de acuerdo? En este caso la encontramos en esta parte de aquí abajo. Son cosas que a veces los números los puede cambiar la marca en distintas partes o en el formato del perfume, ya que este, por ejemplo, es de 30 mililitros. Aún así, ese número de fabricación que va en la caja siempre lo lleva tanto la caja como el perfume. Y de ese modo tenemos que buscarlo porque van los números unidos y es el lote de fabricación del perfume, en este caso de Ángel o Demonio. Como os digo y os digo siempre, es que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los puntos de venta, a quién y cómo compramos los perfumes, que sean sitios autorizados, que tengan todos los permisos de venta oficial de las casas de perfumería, porque hoy en día las falsificaciones son cada vez mejores, son cada vez más perfeccionistas o perfeccionadas, y esto puede hacernos caer en una compra que, bueno, no es solamente el precio, sino que muchas veces no sabes lo que te estás poniendo. Espero, amigos, que ver de cerca los perfumes, estos pequeños detalles de los perfumes, os sea de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.